Vamos a comenzar. Esta mesa la va a coordinar la licenciada Paula Carrizo, enfermera infectóloga del Hospital Valentivia de Salta y jefa de departamento de enfermería del Hospital Cerritos Privado Cerritos de Salta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, bienvenidos a todos. Es un placer estar acá. Le agradezco a la Fundación Ruemer por habernos convocado, sobre todo con este tema que es tan importante para la enfermería, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito de introducción. Las heridas son un problema de salud que afecta a una amplia población en todas las edades y requieren diferentes intervenciones. El cuidado óptimo de los pacientes es muy importante desde nuestro actuar de enfermería. La cicatrización de dichas heridas es un fenómeno complejo, en muchos casos, que está connotado con muchos factores asociados a la capacitación profesional. Es por ello que hoy vamos a presentar una actualización en curación de heridas a cargo de la licenciada María del Huerto Atanasio, que es un placer para mí poder presentarla, ¿sí? María del Huerto es magíster especialista en terapias de heridas, estomas y quemaduras de la Universidad Panamericana de México. Es referente del área de pediatría de la Universidad Austral, es miembro de la unidad de heridas del Hospital Universitario Austral y es directora del programa de posgrado de heridas y estomas de la Universidad Austral. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecida con la... Bueno, disculpen. En primer lugar, quería agradecer a Ruemer y a todo el equipo, a Paula y a todo mi equipo que está adelante. Nada, les cuento un poquito. Soy de Jujuy, así que de al lado. Hace años que vivo en Buenos Aires, pero... yo lo que le voy a hablar ahora es de actualizaciones de enfermería en curaciones de heridas. El tema de las heridas es un mundo nuevo acá a nivel nacional, en Argentina. A nivel Latinoamérica hay especialistas ya en herida y son estomaterapeutas también. Las facultades que dictan esto en México y Brasil nada más. Por eso tuve que ir a hacer la especialidad allá en México. ¿Por qué se crea la especialidad? Porque hay varias patologías prevalentes, por ejemplo las úlceras venosas, úlceras arteriales y demás complicaciones quirúrgicas. Ahora lo que yo les quiero traer acá a hacer hincapié es que para que todos nos manejemos de una forma homogénea, para que nos actualicemos lo que se está hablando en el mundo de las heridas, ¿sí? Así que doy por comienzo y agradecida que estén acá. ¿Cuáles van a ser mis objetivos? En primer lugar, que por eso quiero decirles que presentar al público quiénes están hablando de las heridas a nivel mundial. El otro sería definir heridas agudas y crónicas de modo general, actualizar el cuidado avanzado de heridas y sintetizar exposición y responder a sus preguntas. ¿Quiénes están hablando? Una es un grupo de expertos a nivel nacional que es de Europa, que hablan de las úlceras por presión. También los a nivel también europeo, la Pan Pacific. También todo esto, el EPUAP y la Pan Pacific, son organizaciones que se reúnen para crear guías de prácticas clínicas para que nosotros las apliquemos. También la SILAUE, y entre otras, también hay revistas de evidencias científicas que son la ONE Internacional, la ONE Ostomy y la Journal, que manejan muy buena evidencia en cuanto a heridas. Entonces, todo esto quiere decir, las heridas están estrechamente vinculadas a las prácticas de enfermería, ¿sí?
¿Cuáles van a ser sus objetivos? ¿Cuáles son sus objetivos principales de estas organizaciones? En primer lugar, dimensionar el problema de las heridas, tanto crónicas o agudas. Bien, acá hago una pausa porque más allá del tratamiento se enfocan en la prevención. Hay estudios que revelan que si uno se forma en la prevención puede que disminuir mucho costo a nivel sistema de salud y a nivel también el tiempo de enfermería paciente. Como les dije, esto también crea guías de prácticas clínicas que nosotros las podemos bajar. Están en inglés y están en castellano. Vuelvo para que los que quieran sacar fotos. Bueno, la piel. Cuando ingresé a estudiar heridas en México, dije, heridas, debe ser algo sencillo, debe ser algo fácil, piel, ¿no? Es algo que se pierde un poquito en las prácticas de nuestro quehacer cotidiano como enfermeras, valoración integral de la piel. Bueno, yo lo que veo acá lo veo al público y veo lo primero que se ve hacia pronto es la piel, ¿no? Y es lo que te dice las facies, y es lo primero que se ve, o cuando ves una mancha, dice, ¿qué estará pasando? ¿Qué te comunica tanto la piel que nos da a través de relaciones sociales a nosotros? Nos protege y tiene múltiples funciones fisiológicas. Obviamente es un órgano, el órgano mayor del cuerpo, obviamente nos defiende de algunos patógenos. Sensibilidad, cuando nos quemamos lo primero que hacemos levantamos las manos, el control de la temperatura, el metabolismo, el equilibrio hidroelectrolítico. Acá está la piel. Eso todo me tuve que estudiar. En realidad yo no les quiero meter mucho en la fisiología y la anatomía. Lo que quiero que se queden en cuenta es 3 puntos importantes. La piel se divide tanto en un estrato que es la epidermis, la dermis, tejido celular subcutáneo, ¿sí? La epidermis tiene 5 estratos. Esos 5 estratos, cuando se rompen, son difíciles en el proceso de cicatrización. Entonces, ¿cómo se definen las heridas? La herida es la pérdida de la continuidad de la piel o puede ser también de las mucosas, debido a que puede ser agentes químicos, físicos o un trauma. Clasificación de las heridas. Nosotros tenemos según el tiempo. Lo que más prevalece acá, me voy a hacer 2 puntos. Una de las agudas y otra de las crónicas, ¿sí? Obviamente las agudas son menores a 4 semanas y tienen el proceso normal de cicatrización. En cuanto a las crónicas, tienen mayor tiempo de evolución, por lo tanto no cicatrizan. Después cuando pase más, van a ver cómo son los procesos en cuanto a cicatrización. Obviamente no sigue un proceso ordenado. Después tenés según la limpieza o contaminación, la etiología según la causa que esta la provoca la herida, según el mecanismo de acción que lo provoque, según la integridad de la piel, según el mecanismo, según la profundidad. Acá hablamos de la profundidad, ejemplo, las quemaduras. Puede ser superficial o profunda. Según la forma que tenga, según la dirección por la que penetra cualquier objeto, puede ser también según el espesor del tejido afectado. Acá hay una herida traumática. Acá también quiero hacer una pausa. Las heridas crónicas, según la GNOPP y todas las revisiones sistemáticas que se hacen, acá en Argentina no hay estudio de qué herida crónica prevalezca más, no está publicado. Hace poco un maestro de México publicó las heridas cutáneas más prevalentes a nivel Latinoamérica. Las que encontraron registros publicados solamente fueron Brasil, México, Colombia, pero en Argentina solamente se encontraron una herida de leishmaniasis que solamente fueron por reporte de casos. Bien, entonces, úlceras venosas, si yo les pregunto, según esa figura, fotografía, ¿cuántas las vieron? ¿Cuántos conocen esa herida? Exacto, hay miles, entonces nuestra idea
si bien la especialidad en herida acá en Argentina no está, para justificar una especialidad nosotros tenemos que tener datos numéricos, epidemiológicos, para saber y justificar a quiénes llegan las heridas. Nos llegan a nosotras. Pero para eso nosotros tenemos que tener también esa formación y esa fundamentación científica para tratarnos. He tenido casos que pacientes años han pasado por fleólogos, médicos clínicos, todo, y no tuvieron resolución. Y cuando vos aplicaste una medida según la evidencia y según tu formación, pudiste cerrar una herida 2 en un mes. Entonces ves también ahí los costos en cuanto a que costo para el paciente y la calidad. Por eso la importancia, si bien yo cuando entré a este mundo de la herida decía debe ser algo leve, pero no, es algo severo y es algo impactante para nuestra profesión. Bien, acá según la clasificación, eso se ve más a nivel hospitalario, que tenés que tener en cuenta qué tipo de limpias contaminadas o sucias están las heridas. La limpia es cuando no atraviesan el tracto respiratorio ni el digestivo. En cambio, la limpia contaminada es cuando hay una apertura de ese órgano. En las contaminadas, por ejemplo, en un trauma, cuando atraviesan el aparato digestivo, ya sería una herida contaminada. La sucia es cuando ya tuvo contaminación con la mayoría de los órganos que no son, sería en este caso el aparato digestivo. Ejemplo, una peritonitis. Acá está. Esto es un proceso muy largo en cuanto a la fisiología de cicatrización. Se parte en 4 fases importantes. Esto sí se lo tienen que saber si en algún momento se van a dedicar al mundo de las heridas para poder saber en qué etapa está la cicatrización de ese paciente o en qué etapa están los fibroblastos senescentes. Son células que trabajan en la cicatrización. Nosotros tenemos, cuando sucede una injuria o un daño en un tejido, va a ser el proceso primero de hemostasia, donde donde las plaquetas van a empezar a hacer la cajada de coagulación para enmendar ese vaso endotelio que se rompió. Después viene la etapa inflamatoria. Es ahí, la etapa inflamatoria es donde más prevalecen las úlceras crónicas. En la etapa proliferativa. Y también tenemos la etapa de remodelación, cuando ya hay epitelialización. Yo les quiero decir, ya vayan grabando algunas palabras que se tienen cuando hablen de heridas. Es bastante unos vocabularios que se empiezan a instaurar en nuestra práctica, ¿no, Paula? Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la cicatrización? Es el proceso por el cual un tejido dañado es reparado. Culmina con la regeneración de las células, que la conforma y reorganiza la matriz extracelular. Como les había dicho, nosotros tenemos fases entonces, que sería la hemostasia, la inflamación, la proliferación y la remodelación. Tenía mi profesor que me decía, imagínate que es un puente donde se rompen y donde vos tenés que, para reparar un puente, tenés que empezar con las infraestructuras, tenés que llamar a todos los obreros para que vengan. Los obreros serían las células, para que vengan a empezar a construir ese puente. Algunas veces esos obreros se fueron de paro, ejemplo, y entonces la herida se cronifica, sigue ese proceso, no termina el proceso que sería el último de la regeneración. No me refería al paro de ayer. Bien, como le había dicho, entonces nosotros, ¿qué células están implicadas en la cicatrización? En lo primero tenemos las plaquetas, que estaría la coagulación. Después tenemos los neutrófagos, cuando ingresa un objeto o algo en la torrente sanguínea. Después vienen los macrófagos, los fibroblastos y, por último, los linfocitos. Esto puede ser minutos, horas, días y meses. Obviamente hay factores que retrasan la cicatrización. Obviamente, si un paciente con una disminución del aporte de oxígeno, también una infección localizada sistémica, unas lesiones mecánicas, edema, isquemia, necrosis, agentes tópicos. Acá una pausa, ¿por qué los agentes tópicos? Cuando llegué y me decían todas las cosas que le aplican a un paciente.
y he llegado a escuchar muchas barbaridades. Y me han referido pacientes decir, me están dando con un cepillo, con jabón blanco, y me dicen todos los días que me tengo que hacer eso. Es un trauma para todas las células que hacen el esfuerzo para seguir un proceso de cicatrización. Agentes tópicos, después voy a adentrar cuando se empiezan las heridas, qué agentes se pueden usar o no, que pueden ser citotóxicos para la herida. Radiaciones ionizantes, cuerpo extraño, ahí pongo el jabón blanco. Temperatura, maceración. También tenemos los factores sistémicos, que sería la edad. Uno alguna vez no puede, es un factor que no lo podemos manejar. La nutrición del paciente, hay varias vitaminas, zinc, C, que influyen en la cicatrización del paciente, hierro, un paciente anémico. Por eso la importancia de la valoración integral del paciente. La obesidad, enfermedades metabólicas, fármacos, corticoides, citostáticos, inmunosupresión, insuficiencia vascular y neoplasia de la piel. Acá también voy a hacer una pausa, que es re importante. Profesional sanitario, a eso es lo que me quiero enfocar. La habilidad y la experiencia lo puede tener, pero es importante el conocimiento de lo que uno haga porque es el paciente, ¿sí? Entonces la habilidad, alguna vez me he topado decir con gente, yo he manejado decir que yo tengo la experiencia para manejar una herida, pero es importante la formación que tengamos y es larga, herida es muy amplio. Yo solamente quiero que ustedes se vayan con lo básico y quiero que tengan bien en cuenta cuando tratan a un paciente con herida, no solamente se ve la herida, porque no somos curanderos, somos profesionales que nos debemos manejar con fundamentación científica. Por eso está el conocimiento. A través, cuando uno tenga la formación básica, eso va a poder hacer un diagnóstico. No solamente están las úlceras venosas, sino hay varios tipos de úlceras. Entonces ahí está el diagnóstico diferencial de nosotros con los ojos clínicos más el conocimiento. El tratamiento que se va a aplicar. Para el tratamiento, todos los días cambian, las evidencias son actualizadas. Entonces no podemos quedar con lo que hacíamos hace 3 años, cuando ahora... Hoy te dicen que tenés que hacer otra cosa porque lo han estudiado, han hecho estudios. Y la intervención que vamos a aplicar nosotros los enfermeros. Bien, también, ya lo habías hablado, al lado están los factores de la herida. Según la duración que tenga la herida, hay pacientes que llevan años, como le había dicho, en cuanto a las úlceras crónicas que tienen. El tamaño es un factor pronóstico para el cierre de una herida. El estado del hecho de la herida, eso lo habrán escuchado. Isquemia, inflamación e infección, situación anatómica, respuesta al tratamiento. Pero también acá está un déficit en nosotros, los recursos y factores que tengamos en cuanto al tratamiento. Algunas veces, fue un debate hace un día con Paula, que algunas veces no tenemos los apósitos, porque no se llaman parches. Parche solamente es a las bicicletas, apósitos, según la evidencia. Se parchan las gomas de los autos, no se ponen parches a las heridas, sino apósitos a partir de ahora. Recursos y tratamiento. Entonces no tenemos algunas veces los recursos en cuanto a las heridas, pero uno tiene que evaluar ahí con un pensamiento crítico en cuanto a costo-efectividad para el paciente. Si vos le haces, ejemplo, un cambio de gasa todos los días y vas sumando cuántas gasas gastás
en todos los días y cuánto dolor le causas a ese paciente, cuando le podrías poner un apósito que le cambiarías en 8 días según la valoración de la herida. Entonces yo le quiero abrir la cabeza que vayan pensando todo eso en cuanto a costo, efectividad y calidad para ese paciente. Sistema sanitario, disponibilidad obviamente, el costo, el reembolso. Hace rato escuchaba a Victoria Brunelli, que fue mi profesora de investigación, cuando me incentiva a seguir en cuanto a investigar. Si nosotros no investigamos y no ponemos alguna vez el número, es difícil justificar nuestros cuidados rutinarios de todos los días. Bien, en cuanto a eso, después que valorar todos esos factores, tenés que ver la evolución, si tu tratamiento fue efectivo o no fue efectivo en esa herida. Siempre se reevalúa al paciente. Estos son sacados del documento de posicionamiento del cuidado integral de las heridas. Bien, hace 1 o 2 semanas terminé este formato para documentar. Si no, nos ponemos como curanderos, que le dije. Yo tengo, para saber o justificar alguna vez mi cuidado, tengo que empezar a documentar lo que hago. Todo, desde qué tiene el paciente, si tiene alergia, si no tiene alergia, qué medicación toma, qué diagnóstico tiene ese paciente, cuál va a ser mi objetivo para esa herida. Entonces se aplica en este formato que lo vamos a lanzar recién el 17 de abril, de forma de piloto para donde yo trabajo en el hospital, para después hacer un estudio para ver cómo estamos valorando las heridas. Eso se hace la valoración del paciente con herida, obviamente, que les dije, antecedentes y evaluación de la herida. Topografía, morfología, forma, tamaño, área, volumen, apariencia, exudados, bordes, piel perilesional. Es muy amplio la valoración de una herida, además de la valoración integral de un paciente. Sobre todo, documentemos. Bien, tuve la oportunidad de viajar el año pasado a Italia al Congreso Mundial de Herida, donde el time lo tienen en cuenta, que solamente, según Falanga, va directamente al hecho de la herida. Este documento de posicionamiento tiene, si ven ahí, a una personita. Además del hecho de la herida, se hace una valoración integral del paciente. Por eso se llama el triángulo de evaluación de herida, con la personita ahí al medio. Documentos que los puedo pasar. ¿Qué evalúa? El hecho de la herida. Además de todo lo mencionado de cómo se debe hacer la valoración integral del paciente, ahora sí nos dirigimos al hecho de la herida, donde tenemos que ver el tipo de tejido, donde ahí, no sé si ven los porcentajes, donde dice qué porcentaje de tejido necrótico tiene la herida, qué porcentaje de facelo tiene esa herida, qué porcentaje de granulación tiene esa herida, qué porcentaje de vitalización tiene esa herida. Cuando yo puedo el número, después me puedo comparar si ha evolucionado o ha hecho marcha atrás ese proceso de cicatrización. Si no, ¿cómo me mido? Exudado. También tengo niveles, nivel seco, bajo, medio o alto. También valoro también la infección local o sistémico. Eso lo habíamos visto hace rato. También tenemos que ver la perfusión, la nutrición del paciente. ¿Qué debridamiento vamos a usar? ¿Es viable o no en esto cuando tenemos la valoración del hecho de la herida? La selección del apósito. Si yo sé bien la valoración de la herida, voy a saber qué apósito debo usar. Y obviamente voy a hacer el tratamiento etiológico que es. Y en cuanto a la infección, voy a ver la colonización con cultivos previos. Y en un rato les cuento sobre el tema que están dando a nivel mundial del biofilm. Hay ejemplos, ahí está tejido necrótico, para que se vayan en la imagen, un facelo, granulación y ahí epitelización. Vamos por el segundo, borde de la herida. Uno valora la herida, si hay maceración, es cuando hay mucha humedad, deshidratación, cuando hay cavitación,
debo ver la localización, ahí se aplica la hoja de reloj, siempre debo medir la sobreelevación, descartar origen inflamatorio. Ejemplos: primero es maceración, el segundo es deshidratación, el segundo es cavitación y la sobreelevación. Vamos por la piel perilesional. Siempre tenemos que tener en cuenta cómo está la piel perilesional. No sé si arriba ven, esta es una parte blanca alrededor de la herida. ¿La ven? Ahí quiere decir que hay mucha maceración. Escoriación la siguiente. Después se ve una hiperkeratosis, la que está en la tercera, y la segunda una callosidad. Obviamente no me olvido de la falanga que decía el quema-time, que todos lo conocen, la mayoría me dijo. ¿Cuál es el objetivo de Time? Solamente lo otro fue un introductorio porque es algo que está actualizado, ¿no? Pero no quería dejar de mencionar el Time, que también con eso acrónimo hace la valoración del hecho de la herida, ¿sí? Entonces, optimizar el hecho de la herida mediante ¿qué? Reducción del edema, del exudado, de la carga bacteriana, y de forma no menos importante, mediante la corrección de anomalías que retrasan la cicatrización. El esquema Time, un repaso. La T, que es tejido no viable, I de infección o inflamación, la M de desequilibrio de humedad, E de borde de heridas. Es un poco con el triángulo, no hay tanta diferencia. El Time es más sistemático. Bueno, acá es la cura tradicional versus la cura en ambiente húmedo. Acá es el debate. Vas a los centros de hospitales y escuchas si es mejor tener una herida seca que una herida en un ambiente húmedo. ¿Escucharon eso? Levanten la mano quien escuchó es mejor una herida seca que una herida en un ambiente húmedo. En su porcentaje, ¿por quién son referidos? ¿Médicos? ¿Enfermeros? Les cuento un poquitito. Ya empiezan a hablar en tiempos prehistóricos de cómo es la curación de las heridas, ¿sí? Hace años se aplicaban aceites naturales, antigüedad clásica empiezan ya a ver la importancia de la limpieza, en Egipto empiezan a usar la miel, en la Edad Media los bálsamos, ya en el siglo XIX empiezan a hablar de la asepsia, en la Primera y Segunda Guerra Mundial empiezan a aplicar los nuevos vendajes y apósitos, salen los nuevos apósitos, no les quiero decir avanzados, sino gasas. En la segunda mitad del siglo XX empiezan los antisépticos, antimicrobianos, antibióticos para las heridas, y en los años 80 es el boom de los apósitos. ¿Cómo es posible que la ciencia avance tanto y nosotros no nos actualicemos, no? Bueno, Hipócrates decía que las heridas deben secarse, que eso hace que las bacterias no se adhieran a las heridas. Bueno, llega Winter y hace un estudio que divide dos poblaciones, eso se hace en chanchitos, donde a uno le hace un corte y deja que la herida se seque y a otro le aplica un medio húmedo. ¿Adivinen qué? ¿Cuál cicatriza más rápido? Muy bien, y fue la primera publicación en Lancet que se hace. No en chanchitos, sino que después sus discípulos hacen publicaciones en humanos. Entonces dice, facilita las condiciones óptimas para la migración y la mitosis de las células epiteliales. Por eso yo le decía la importancia de las células que actúan en la cicatrización. Bueno, ya sé que se aburrieron muchas cosas. Entonces vamos a... ¿Cómo curamos? ¿Quieren saber cómo curamos? Bueno, vamos. Obviamente, no es nuestro trabajo, no, si yo soy especialista no me voy a mandar a curar sola, ¿no? Siempre es el abordaje multidisciplinario de la herida. Yo tengo que tener un fleólogo, tengo que tener un clínico, tengo que tener un infectólogo. El trabajo es amplio, una nutricionista, para ver cómo está mi paciente. Porque si no, son varios factores lo que vimos que afectan la cicatrización. Entonces yo no me puedo mandar, no soy curandera, no puedo aplicar apósitos. A mí no me interesa, sí me interesa saber qué composiciones tienen los apósitos, pero me interesa la persona de modo integral. Para eso el objetivo es que manejemos de un modo interdisciplinario.
Bien, entonces, además de la valoración interdisciplinar, se hace una valoración del hecho de la herida. Ustedes aplicarán, ahora que vayan a averiguar, de la actualización en cuanto a valoración del hecho de la herida o el time. Hacemos la limpieza del hecho de la herida con solución fisiológica. Y acá está el debate de cómo, después me van a mandar seguramente sus preguntas de cómo hacen o llevan haciendo la limpieza de la herida. Según evidencia que tiene evidencia A, según estudios aleatorizados y controlados, es solución fisiológica. La antisepsia. La gente realmente ya le da que tiene carga bacteriana y quiere aplicar antisépticos. De una. Lo que se está hablando a nivel mundial es del biofilm. El biofilm es un diagnóstico que no se puede hacer hasta hoy en día, microscópicamente cuesta un montón. Entonces, ¿qué es lo que están hablando a nivel mundial? Dicen, al no tener un diagnóstico, hace todo estudio in vitro, hay diagnóstico clínico del biofilm. Las infecciones son recurrentes. Por eso es la reevaluación del hecho de la herida y del paciente. Falla el tratamiento de antibiótico. Hay una escasa inflamación. Y lo más importante es que vos le querés curar, se retrasa. Curar, se retrasa. Entonces, el punto clave, se retrasa la cicatrización. ¿Qué apósitos debo usar? Según el TAM o según el triángulo que habíamos visto. Pueden ser interactivos, pasivos, bioactivos o mixtos. Y después les voy a mostrar la ventaja de la cura en ambiente húmedo. Esto se hace como un círculo. Si veo que no funciona, yo tengo que hacer una revaloración de lo que primero apliqué según el tratamiento. Y si no funciona, una reevaluación. Pero todo de un modo interdisciplinario. No sé si vieron que apareció antes, ahora va a aparecer, es el último documento de posicionamiento que se hizo el año pasado del biofilm, que es muy interesante. En una parte dicen este documento que es difícil, no hay ningún antiséptico de vía tópica que pueda destruir el biofilm. Acá les hago un debate, es decir, cuando uno estudia bastante, yo escucho llegar a los gente de laboratorio y te dicen este producto mata al biofilm. Vos decís, no me estoy leyendo tanto y ninguna evidencia actual me dice que sí. Entonces vos decís, ahí lo podés debatir. Entonces vos ahí estás en el tema. En cuanto a la limpieza del hecho de la herida, yo sé que la realidad alguna vez es de tener una solución fisiológica, no es difícil más en los sistemas alejados como APS. Entonces hizo una revisión, Cochrane hizo una revisión sistemática en cuanto hizo un estudio comparativo en cuanto a solución fisiológica versus agua segura o agua destilada. En cuanto a esto, revisiones que hizo, encontró estudios, 11 estudios aleatorizados y controlados, no hubo una diferencia significativa en cuanto a si se lava con solución fisiológica o con un agua segura, potable, o agua destilada. Le digo por las comunidades algunas veces que no tenemos el acceso directo a la solución fisiológica. Después también encontré otro que hizo un estudio aleatorizado y controlado en una comunidad de Hong Kong donde atienden a pacientes con heridas y a uno le aplican agua segura y al otro solución fisiológica y tuvieron que comparar bien a ver si tenía infección y la tasa de curación. Fue más favorecido con agua segura y agua potable para esa población que con solución fisiológica. Entonces, ahí te da la seguridad que vos podés usar también el agua potable y el agua destilada para la limpieza del lecho de la herida. Antiséptico comúnmente utilizado en las heridas. María, 10 minutos. Según, acá me voy a pasar, porque ya lo mencioné, el antiséptico que más se usa para la limpieza o eso cuando ves ya el diagnóstico clínico de una colonización es la polihexametiliguanida, que tiene bastante evidencia. En cuanto al yodo povidona, le quiero hacer acá una pausa que la mayoría vi que limpia con
según estudios in vitro, quiere decir que son citotóxicos para los fibroblastos. Entonces, ¿cuál es el objetivo en cuanto a la cura del ambiente húmedo? Primero es identificar y tratar la infección, controlar el exudado, siempre cuando se estén al frente de una herida, plantéense objetivos, qué quieren lograr de esa herida, proteger, hidratar, porque de acuerdo a eso van a poder hacer un buen uso de los apósitos. ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente regula las condiciones de humedad, aislamiento térmico de 25 a 35 grados, la hace rato escuché angiogenesis de una de mis colegas en la creación de vasos nuevos, ambientes bacteriostáticos, barreras frente al microorganismo, proceso de fibronólisis, impacto positivo sobre el dolor del paciente, ahí lo voy a decir cuando entremos en apósitos, renovaciones fácil de retirar y favorece el debilitamiento de algunos apósitos de base de deprimimiento autolítico. ¿Qué apósito usar? Primero debo saber qué necesita la herida, qué hace ese producto, qué también lo hace, qué necesita el paciente y qué es disponible, ¿no? Acá está la clasificación de algunos apósitos. Tenemos apósitos primarios, apósitos secundarios. Los apósitos primarios son los que van en contacto directamente con las heridas. Lo secundario, el que va sobre el primario o para proteger y sostener. Tenemos los pasivos, los interactivos, los bioactivos y los mixtos que habíamos visto, ¿sí? Todos los apósitos pueden venir en presentación de polvos, geles, mechas, placas o compuestos. Esto lo voy a pasar porque vamos a ir viendo uno cada uno, ¿sí? Esta es la gasa, el estándar de los hospitales. Las gasas es un debate, son baratas, accesibles, eso yo no le discuto, pero se adhieren al hecho de la herida, causan dolor al retirar, eliminan cuando empezamos ya con el proceso de granulación, cuando sacamos, retira también el tejido logrado, que sería el tejido de granulación, por tanto producimos otro trauma de esa herida. Dejan residuos, muchas presentaciones, son poco absorbentes, entonces te deshidratan la herida, no impermeables, y también se usa como apósito secundario. Tenemos de poliuretano, que son semi-impermeables, impermeables, mantienen la temperatura. Y también se pueden usar como apósitos secundarios. Espumas. Están hechas de hule o espuma, que son de poliuretano. Pueden venir en múltiples formas, se utilizan más para prevención también, que acá hace preventivo en cuanto tiene evidencia C, en cuanto a lesiones por presión, ya no son más úlceras por presión, se llaman lesiones por presión, según el consenso en 2015. Múltiples formas, tamaños, grosores, hay conos inadhesivos, manejan diferentes grados de exudado y no se baratan.